analfabetismo a nivel nacional en el país, pero qué importante es poder contextualizar a la gente la importancia o lo que hace el instituto, ¿no? Porque a nivel nacional y por supuesto en Sonora tiene pues entre sus objetivos justamente erradicar esto, ¿no? Si nos puede platicar un poquito, ¿no? De lo que hacen por ahí. Bueno, pues primero gracias y por la oportunidad de poder hablar en un breve espacio. ¿Qué es el Instituto Sonorense de Educación para los Adultos? Si bien es un instituto que desde que se descentralizó en el año 2000, ya vamos a cumplir 23 años, ¿sí? Descentralizado, pero 42 años que surgió como Instituto Nacional de Educación para los Adultos. Es un instituto con una gran historia, con una gran tradición de un modelo distinto de enseñar a quienes, a los que no saben leer y escribir, y de abrir la oportunidad también de enseñar a las personas mayores de 15 años que no tuvieron la oportunidad de iniciar, de concluir o de terminar sus estudios de primaria y secundaria. Trabajamos con un modelo de un programa regular que abarca la alfabetización, la primaria y la secundaria. Decir que estos son servicios totalmente gratuitos para la población. Pero ¿cuál población atiende el ICEA? Es lo interesante. El ICEA como instituto, todos sus esfuerzos están dirigidos a llegar, a aproximarnos, a acercarnos a esa población pobre. Llamamos población pobre, población en un estado de carencia, en un estado de vulnerabilidad educativa y social, habría que decirlo, que no tuvieron oportunidades en la vida de ir a la escuela. Esas otras oportunidades que sí tenemos muchas y muchos y que nos abren la posibilidad Claro. de lograr mejores niveles de bienestar social, económico, político, cultural. Entonces, este es el sector, sí, el sector desfavorecido de menores oportunidades, y no solo en el Estado. Es el problema del no acceso a la educación es un problema, es un fenómeno mundial, sí, pero contextualizado en nuestro país y en nuestro estado, bueno, tenemos cifras importantes. Así es, que de hecho nos gustaría que nos compartiera esos datos porque pues siempre es importante tener estas referencias, estas mediciones, Claro. porque suponemos que de ahí se parte para generar un área de oportunidad de trabajo, ¿no? Claro. Hablaré así brevemente. Sí. En el escenario mundial de los 137 países, México se encuentra en el lugar 102 a nivel de analfabetismo. Sí, y cuando nos vamos a Sonora, es muy interesante porque el INEA, que es bajo el esquema en el cual nosotros funcionamos, trabaja una metodología que la vincula con toda la información generada a través del INEGI, y en el último censo de población, sí, y tomando los datos del 2022 del INEGI vinculados a esta metodología, encontramos que en Sonora tenemos, porque la alfabetización está dentro de lo que sería el escenario del rezago educativo. En Sonora tenemos un rezago de un promedio de 502,000 personas. ¿Sí? En estas 502,000 personas, que equivalen al 22.7, ¿sí? En porcentaje de rezago educativo, este 22.7 nos coloca en el escenario nacional en el estado número 3 con menor rezago educativo. Ok. Esto pudiera sonar a una ventaja, sí, pero no deja de ser algo que nos tenga que preocupar y ocupar. Sí, Claro. el tercer lugar en el escenario nacional, y bueno, ¿Y quiénes están arriba de Sonora? encontramos 4 estados característicos que están determinados lógicamente por una serie de elementos socioculturales educativos. ¿Cuáles son? Guerrero, Chiapas, Oaxaca y Michoacán fundamentalmente.
Si nosotros ubicamos a estos estados a nivel nacional, pues son los estados primero de población mayoritariamente indígena, ¿sí? En comunidades que aún en estos tiempos no tienen acceso a algunos mínimos de bienestar, aun cuando en este momento, en este escenario de un proyecto nacional, estos estados han ido avanzando de manera muy significativa a través de todos los programas de bienestar social que ha venido impulsando el gobierno federal a través de la política del presidente Andrés Manuel López Obrador. Yo me siento muy comprometida a decirlo, porque estos estados, si bien son los que tienen mayor rezago, si hablamos específicamente Sí, claro. del campo de la educación, pues son estados que ya han ido, sí, despertando de un letargo histórico de muchísimos años que habían estado abandonados. Ya empiezan a tener acceso a la educación, empiezan a tener acceso a la cultura, a una alimentación distinta, a la salud con oportunidad de nuevos hospitales, etcétera. Entonces, estos estados lógicamente se ven en el escenario nacional, y cuando vemos a Sonora, bueno, pues sí constatamos que Sonora se ha abierto como ese estado de muchas oportunidades, ¿sí? Claro. Y en esas oportunidades está la educación. Ujú. Hemos ido trabajando, nosotros como instituto trabajamos un modelo de educación abierta, de educación no escolarizada, no formal, que es la contraparte a ese modelo de la educación escolarizada. Entonces nos encontramos en ese tercer lugar, según estos datos vinculados, te decía, de INEA, y el resultado de los datos del INEGI, en el tercer Ujú. lugar con menor rezago. Con menor rezago, y sin embargo, ¿cuál sería el porcentaje de personas a las que pues todavía faltaría ayudar para que puedan pues tener estas herramientas, leer, escribir, Muy etcétera? bien. Ese tercer lugar con menor rezago nos Ajá. coloca Sonora con una población total aproximadamente entre 490 y 502,000 personas, que constituyen en rezago educativo el 22.7%. Y me gustaría puntualizar, de este 22.7%, a nivel de la alfabetización, que ahorita pudiera particularizar, tenemos un total de 44,134 personas, que equivale al 2% Okay. en alfabetización. En primaria tenemos un rezago del 7.1, que equivale a 156,961 personas. Y en secundaria, habría que decirlo, que es donde se agudiza, en este escenario del 22.7, se agudiza el rezago educativo en el nivel secundario. Son más las personas, un total de 301,834 personas, que equivalen al 13.6%, que no fueron a la secundaria, o no pudieron continuar, o no han concluido sus estudios de secundaria. ¿Qué es lo que hace que en este momento o en esa etapa se agudice más la situación? Hemos estado revisando datos, hemos estado revisando información, la hemos estado tratando de cruzar con información generada por la Secretaría de Educación y Cultura en las instancias de competencia, y la pandemia vino a influir y a determinar que en el nivel de secundaria, que es donde se encuentra un sector de la población importante, que son las y los jóvenes, ¿sí? Algunas y algunos desertaron durante el periodo de la pandemia, ¿sí? Desertaron en este intento de búsqueda de trabajo, por las mismas condiciones que nos generaron más de 2 años de pandemia. Y ahí hubo como una fuga, ¿sí? Que recrudece, sí, que este dato se siguiera manteniendo o se incrementara.
estamos revisando, estamos tratando de llegar a este sector de jóvenes, porque Licea, a través de su programa regular, ofrece atención educativa bajo este modelo de educación abierta a personas de 15 años a más. Y ahí es donde entra mucho de esta población. Claro, muy bien. ¿A dónde se pueden comunicar las personas que deseen aprovechar los programas de Licea porque desean también pues salir de ese rezago educativo? Bueno, tenemos una línea directa que es el 6622-151881. Ahí se les da la información, ahí se les canaliza en esta línea a las áreas que corresponda. Pero me gustaría solo precisar la cuestión de la alfabetización. Fíjate que la alfabetización, Nuria, es todo un arte. No cualquier persona. Bueno, ¿qué es alfabetizar? Alfabetizar es algo que, dicho así, pudiera oírse muy sencillo. Alfabetizar es enseñar a leer y escribir. Eso es o sea, no me voy a complejizar, dar una definición. Alfabetizar es enseñar a leer y escribir. Pero resulta que en el momento de la alfabetización, propiamente dicho, se convierte, y yo lo he venido promoviendo mucho, porque digo, más que una acción, más que una actividad, se convierte en todo un arte. Alfabetizar es un arte, y la persona que se mete a alfabetizar debe de reunir una serie de requisitos que tienen que ver desde su sensibilidad social para poder comunicarse, para poder interactuar con una persona, joven o adulta, que no sabe leer ni escribir, pero que es muy interesante este acto porque es un arte, que no sabe leer y escribir, pero que durante toda su vida, sí, imagínate enseñar a leer y escribir a una persona de 60 años, sí, que tenemos muchos casos. Pues es una persona que no sabe leer y escribir, pero que durante su vida de 60 años ha acumulado todo un potencial de experiencias de vida. Y esto es lo que hace que ese potencial pueda permitirle entender los elementos básicos que lo van a llevar a poder ir procesando o asimilando este arte de aprender a leer y escribir. Muy interesante, ¿no? Lo que nos comparte. Obviamente en ese sentido, pues todavía también hay algo que hacer acá, definitivamente en Sonora. Y ahí están también los contactos, maestra, porque seguramente habrá quienes todavía sean susceptibles, ¿no?, a formar parte de estos programas, de estos proyectos que tienen ahí en el Licea para, pues, erradicar el rezago, que ahí está este tema también, ¿no?, dentro del rezago educativo, ¿no? Y bueno, hablamos que el Licea sí es un instituto que contribuye de manera determinante a disminuir los índices de rezago, que hay todo un conjunto de personas, sí, que se involucran directamente en este proceso. Muy bien, pues le agradecemos muchísimo a la maestra María Engracia Carrasco, titular del Licea, por compartirnos esta información, estos datos esta mañana. Muchísimas